el doctor Ramón Jaimes es, pues, es venezolano. Actualmente se encuentra en Costa Rica, en el CATI. Tiene su doctorado en ecología tropical de la Universidad de los Andes. También tiene una licenciatura en biología de la Universidad de los Andes. Su investigación se ha concentrado, ¿verdad?, en los últimos años en el tema del estrés abiótico, la ecofisiología de la fotosíntesis y las relaciones hídricas, su relación con la productividad de diferentes cultivos. Especialmente en los últimos 10 años, ¿verdad?, se ha enfocado en la ecofisiología del cacao. Y bueno, tiene una gran cantidad de publicaciones en temas relacionados con la ecofisiología, más de 45 publicaciones en revistas internacionales, capítulos de libros. Bueno, como les digo, se encuentra actualmente en el CATI, es una persona muy accesible, ¿verdad? Siempre está dispuesta a compartir su conocimiento, lo pueden visitar cuando gusten, creo yo, ¿verdad, Ramón? Y bueno, actualmente está vinculado al CATI, pero también vinculado a la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Entonces, la presentación de hoy es sobre poda, la poda del cacao y las bases fisiológicas para lograr una mayor productividad, una mayor producción. La intención es que el doctor Ramón haga una presentación de unos 20, 30 minutos y que a lo largo de esta presentación o al final de esta presentación podamos hacer preguntas, ¿verdad? Y fomentar un espacio de conversación, ¿verdad? De diálogo con el experto. Entonces, sin más, le doy el espacio a Ramón. Le agradezco muchísimo al CATI, a la Universidad Técnica de Manabí, ¿verdad?, por facilitar a expertos como lo es el doctor Ramón Jaimes, y muchas gracias, Ramón, por el tiempo que nos ha dado. Adelante, Ramón. Bien, buenos días a todos, espero estén bien. Como le decía a Carlos, yo tengo unos cuantos años trabajando en ecofisiología del cacao. He trabajado en ecofisiología de varios cultivos, pero en los últimos años, pues la abuela cacao me ha cada rato abrazado más y más y más y no me deja salirme de sus brazos. Pues la abuela, yo siempre la llamo con cariño a la abuela y lo aprendí de un curso que hice, que la abuela, que el cacao dentro de la cultura maya es la abuela y el abuelo es el maíz. Entonces, siempre cuando entro a una plantación de cacao, lo primero que hago es hacer una pequeña venia a la plantación y pedirle a la abuela que me permita conocerla un poquito más de lo que la conozco, porque tiene muchísimas cosas, ¿no? Mi tema, como lo dice acá, es bases fisiológicas para, de la poda para tratar de lograr una mayor producción. Entonces, y quiero de una vez enfatizar que no vengo a dar una charla de cómo se poda. Esto creo que lo aprendemos rápidamente. Tenemos muchos videos en muchos lugares que le pueden decir a ustedes los principios de una poda. Pero básicamente quiero enfocarme en el punto de lo que significa la poda en cacao y qué principios fisiológicos se manejan allí y qué cosas debemos tener presente cuando nosotros podamos para tomar decisiones. Es decir, estoy buscando con esta conversación es que ustedes tengan bases y conceptos que les permitan tomar decisiones, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación. Ya me imagino que la ven bien. ¿Ok? ¿Están bien? Se ve todo bien, ¿verdad? No. Estamos viendo bien. Ajá, ahora este cosito de aquí arriba no sé cómo quitármelo. Ustedes no lo ven, ¿verdad? El chat y eso sí. De la... Ok, ahora sí se quitó. Está bien, perfecto. Entonces, eh, lo que vamos a conversar son básicamente 4 puntos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cosas fisiológicas que se deben tener presentes en el cacao. Eh, Primero vamos a hablar primero de para qué podar y consideraciones generales, después si viene el aspecto fisiológico, que lo salté. Luego vamos a hablar de algunos efectos de tipos de podas y cómo acompañar la poda con la fertilización. Por supuesto, después va a haber unas conclusiones finales de esta charla, ¿no? Eh, Hay un trabajo, realmente en podas, son pocos los trabajos que se hacen a sección nomás de producción. Y hay este trabajo de la señora Tosto, que lo hizo en Wageningen, bueno, su trabajo se orientó en África, que hizo un trabajo de cacao, pueden buscarla, hablan Tosto, que incluso tiene ahorita reciente un artículo. Y ella, comenzando su artículo sobre la parte de poda, perdón, su tesis en la parte de poda,
habla y dice que, él cita a Ferris Schultz, que dice que la poda es el arte y la ciencia de cortar una porción de la planta con fines hortícolas. Es un arte el podar, ¿no? Y también tiene atrás una ciencia que es lo que voy a tratar de explicarles un poco. Sí, sí, ¿Aló? ¿Aló? man, ya se lo llevaron hace ¿Aló? rato, como media hora. Sí. Ah, sí, está alguien allí. Ok, entonces, y con fines hortícolas porque la idea es producir. O sea, que lo que nosotros vamos a hacer con la poda de alguna manera es ayudar a la planta a que produzca más porque le vamos a crear un mejor ambiente. Esa es básicamente la idea de la poda, ¿no? Entonces, ustedes cuando entran a la literatura, pues dice, ¿para qué voy a podar? Entonces hay la primera punto en la izquierda dice que regula la capacidad vegetativa. Eso es cierto. Regula la capacidad vegetativa. O sea, vamos a quitar hojas, vamos a quitar ramas. Entonces estamos quitando esa parte vegetativa. Y esa parte vegetativa de alguna manera me está también induciendo la brotación de yemas terminales que me conduce a hojas. Y por lo tanto, estas dos acciones, de todas formas lo voy a tratar de explicar mejor en una gráfica que viene posteriormente, renuevo el aparato fotosintético. ¿Por qué estoy renovando el aparato fotosintético? Porque estoy tratando de inducir nuevas hojas que van a tener una mayor capacidad fotosintética. En la medida que las hojas van siendo cada vez más viejas, su capacidad fotosintética va disminuyendo y de eso se trata a veces cuando tú podas, eliminar un poco algunas partes ya viejas, ¿no? Y lo otro es que de alguna manera podemos ayudar a controlar algunas plagas y enfermedades abriendo más espacios y por eso ustedes ven allí un texto que dice que la poda me permite en el cacao, de alguna manera, regular la entrada de luz a la planta de cacao y que llegue sobre todo a los lugares donde hay yemas florales para que me permita un mejor crecimiento de los frutos, ¿no? Y el hecho de abrir un poco la copa, no voy a tener un ambiente tan cerrado y sobre todo en un lugar, por ejemplo, como Costa Rica, hay lugares como Costa Rica que llueve mucho y algunos otros lugares donde se siembra cacao también llueve más o menos 2000, 2500 milímetros de precipitación. Implica entonces que podemos crear un ambiente con mucha sombra que me cree problemas, sobre todo con algunas enfermedades que crecen más rápidamente en condiciones de sol. Entonces, eso es un punto que es importante porque yo estoy podando, ¿no? Ahora, la poda también es, viéndolo desde una perspectiva macro, tiene que ver con la genética del árbol. O sea, la estructura de los árboles de cada cultivar es diferente. Tenemos árboles o algunos cultivares que crecen muy abiertos, como hay otros que crecen muy cerrados. Entonces, la poda que se aplica es un poco diferente. Incluso la forma como hacen el lanzamiento de hojas varía un poco entre los cultivares. Entonces uno tiene que aprender primero o ir observando los cultivares que tienes y que estás podando, ¿no? La otra cosa que hay que tener en cuenta es que el clima tiene una dinámica de precipitaciones y eso de alguna manera influye en la humedad ambiental del lugar. Entonces, esa dinámica de precipitaciones, ahí me pueden decir, llueve 2000 milímetros acá. Ok, pero ¿cómo es la distribución de la lluvia? ¿Tengo 6 meses de sequía y lo demás es lluvia? ¿O tengo esos 2000 milímetros repartidos durante el año? Y eso, de alguna manera, influye en la estrategia que nosotros podamos tener para podar y hacerlo y tener los momentos de poda. Y lo otro es que hay que entender que la poda, de alguna manera, tenemos que asociarla a la dinámica de producción que tenemos en el lugar. Es decir, si usted se va, por ejemplo, a Ecuador, uno sabe que en Ecuador los momentos de mayor producción están hacia los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero y febrero, más o menos por ahí, pero sobre todo ya comienza en noviembre y hay unos picos de producción en la mayor parte del país. Eso no ocurre en otros países de Centroamérica, es otra cosa diferente porque eso está enlazado un poco al mismo patrón de producción y patrones del clima del lugar. Entonces, fíjate que viéndolo de una perspectiva, tenemos que tener muy en cuenta la genética que tenemos que trabajar, el clima y la dinámica de producción. Ok, entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta en la poda del cacao? Primero, cuando uno poda, uno lo que hace es hacer todas las ramas que están muy viejas, muertas, eso hay que eliminarlo de una vez, ¿no?
y ramas que tenemos en el centro en cacao, de alguna manera hay que eliminarlas en el centro de la planta porque me está creando mucha sombra, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Segundo, esto es una cosa muy general, ¿no? El corte de la poda, cuando uno hace la poda, o en el taller de Roma, tiene que ser un corte en bisel, nunca nada plano. Todo siempre tiene que ser en bisel para que corra bien el agua, no sea un punto de almacenamiento de agua cuando llueva. Tercero, y esto a veces se olvida muchísimo la gente, incluso en compañías que tienen fincas grandes, que las herramientas con las que voy a trabajar siempre tienen que estar limpias y afiladas. Yo, por ejemplo, en la universidad donde trabajaba, siempre les decía a ellos, lleven su alcoholcito, hagan un spray sobre eso, límpienlo constantemente para que tengamos siempre una herramienta de corte limpio porque uno está haciendo cortes, ¿no? Entonces siempre deja de alguna manera abierta la rotura. Pero ahorita vamos a explicar un poquito qué significa esa apertura, ¿no? La otra cosa es, y he visto en muchas plantaciones que dejan unos taquitos, o sea, cortan, pero dejan un taquito de madera allí, yo lo llamo tacos o muñones. El corte tiene que ser a ras, que eso quede bien claro. Un muñón implica entrada de enfermedades. El muñón se va secando y por ahí van entrando enfermedades, ¿no? La otra es, cuando usted hace el corte, hay que llevarse una pasta cúprica, alguna gente le llama pasta bordelés, ustedes pueden buscar en internet que es una pasta bordelés, pero básicamente en el caso venezolano, el caso incluso acá de Costa Rica, nosotros usamos una pintura de esa blanca, barata, y le aplicamos un fungicida para cuando hagamos los cortes, uno con una brochita se aplica un poco de pintura allí, ¿no? ¿Ok? Lo otro es, y esto es parte de la enseñanza de la tradición, yo todavía eso lo tengo un poco, no en duda, sino que siempre trato de comenzar mis podas en menguante, pero dependiendo de la extensión de la plantación, pues a veces puedo terminar después en menguante, ¿no? Pero es una enseñanza de la tradición, no hay nada escrito sobre esto, pero me imagino que ustedes saben que siempre hay que podar en menguante, ¿no? Simplemente lo pongo allí como para que ustedes lo tengan. Y siempre se pide hacer podas en momentos antes del comienzo de la lluvia. ¿Eso por qué? Porque entonces cuando hay mucha lluvia y usted está podando, probablemente las probabilidades de enfermedades puedan aumentar, ¿no? La otra cosa es, hay video. Yo les voy a colocar, como estoy trabajando en el CATI, este video, pueden sacarle una fotito si desean, para que tengan este video. Es un video sencillito, corto, pero que le da una idea general de lo que es la poda, cómo llevar como información general, porque mi charla no se está enfocando sobre esta parte, sino sobre la parte fisiológica, pero me gustaría que ustedes, si están al alcance, puedan ver este video posteriormente, ¿no? Y aprovechando lo que me decía Carlos, pues yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes la tengan. ¿Ok? Bueno, la otra cosa es, vamos a hablar un poquito del segundo punto, la fisiología del árbol de cacao. Primero, un aspecto que deben tener ustedes claro, vieron esta línea roja que salió acá. Eso implica que hay una entrada de agua y de nutrientes a la planta. Bien, esa entrada de agua y de nutrientes de alguna manera se distribuye en toda la planta, tallos, hojas, a través del xilema. Eso debe estar claro. ¿Ok? También, pues las hojas son el aparato fotosintético, son la producción de fotoasimilados y esos fotoasimilados van a todas las partes de la planta. ¿Ok? Van a ir a todas las partes, frutos, tallos, raíces. O sea que tenemos agua que sube, carbohidratos que bajan, que se distribuyen, que bajan no solamente, sino que se distribuyen lateralmente en ramas y eso. Y entonces, y por supuesto, aquí hay movimientos de hormonas y de otros compuestos, ¿no? Y hay otra cosa que es importante, no solamente que la hoja produce carbohidratos, entonces eso va destinado para el crecimiento de las diferentes partes de la planta, sino que hay una competencia, esa gran cantidad de carbohidratos que produce este complejo verde, también necesita usar parte de esos carbohidratos para la respiración. ¿Ok? Eso es lo que se conoce asimilados para el mantenimiento. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, pues claro, eso sucede en cualquier tipo de planta y cuando se hacen modelos de crecimiento siempre dice, bueno, ¿cuánto fotosintetiza? De eso va tanto por ciento a mantenimiento, o sea, hacia respiración. En cacao se ha calculado que es un 60%, eso puedo darle después la referencia bibliográfica. Entonces, esto es fundamental que lo tengan claro. Tenemos una parte verde, ¿verdad?
que va a producir fotoasimilado y que estos se van a distribuir a las diferentes partes de la planta. Ahorita lo interesante es cómo lo reparte esos fotoasimilados a las diferentes partes de la planta. Es la otra pregunta que hay que responderse, que voy a tratar de dársela, ¿no? La respuesta. Entonces, cacao tiene una cosa bien interesante. Las hojas salen por lanzamiento de hojas. Hay un lanzamiento de hojas, o sea, hay como lo llamó en estos días Philippe Basti, que estuvo por acá, él lo llama unidades de crecimiento, ¿no? Básicamente usted tiene una hoja acá, fíjense, ustedes están viendo la flecha, ¿verdad? Alguien que me responda, sí, ¿verdad? ¿Ven la flecha que se mueve acá? Señor. ¿O no? Sí, ¿Perdón? sí, de Sí se acuerdo. mueve. Sí. Entonces, ustedes ven acá Pues unas se hojas mira verdes. muy bien, doctor. Ok, ustedes ven acá unas hojas verdes, pero después ven unas hojas más claritas. Esta partecita es lo que uno llama lanzamiento de hojas. O sea, en las plantas sucede eso. O sea, hay un momento en que hay una gran cantidad de lanzamiento de hojas, muchas hojas nuevas. Y eso básicamente son 10 hojitas, 10, 8, 12. Eso depende un poco de cada cultivar y del momento. ¿Ok? Esto en este momento, como ustedes ven acá, son hojas jovencitas, o sea, fíjate, el color no es nada verde, es un clarito. Están comenzando a fotosintetizar, pero ahorita son unos hijos que necesitan comida. Y esa comida se lo aporta estas hojas verdes que ustedes ven acá. ¿Ok? Entonces, hay periodos alternos, o sea, hay un lanzamiento de hojas, la planta vuelve a parar y dentro de un tiempo, que pueden ser 6 semanas, 2 meses, depende un poco del lugar, vuelve a haber otro lanzamiento de hojas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dice es que si el lugar es más de temperaturas más altas, se acelera el proceso de lanzamiento de hojas, ¿no? Pero no hay un trabajo así claro todavía que te diga eso, a menos que lo hiciéramos en invernadero, cambiando las temperaturas y ver cómo es el lanzamiento de hojas, ¿no? Bueno, entonces, importante, hay una rápida sucesión de hojas, o sea que estas hojas viejas de alguna manera se van sustituyendo por esas hojas nuevas que van a formar parte de ese aparato fotosintético. Entonces, la poda me va a servir a mí, o decir, bueno, ok, yo puedo ir podando ya esas hojas muy viejas porque me están saliendo hojas nuevas, o unas ramas que no me están sirviendo porque ya tengo unas nuevas hojas que vienen, se están regenerando. Pero este señor, lo único que quiero que recuerden, por favor, es que es una competencia por asimilados. O sea, yo estoy creciendo ahorita, estas hojitas están creciendo a una tasa de crecimiento rápido y necesito comida de esta señora. ¿Ok? Entonces, primer punto, hay un lanzamiento de hojas que está pidiendo asimilados. ¿Y cómo influye esto? Bueno, hay un trabajo reciente que me gustó mucho, que es hecho en Brasil, con un cultivar que se llama CCN51, pero me imagino que puede suceder con muchos. Esto es, ellos colocaron unos dendrómetros, que son instrumentos que se ponen alrededor del tronco, o de rama, y tú vas viendo un poco el crecimiento de la hoja. Va midiendo en milímetros, ¿no? Y entonces, ¿qué ven ellos? Que a lo largo, aquí están los diferentes momentos ellos le llaman flushing. Flushing es lanzamiento de hoja. Entonces, cuando no hay flushing es esto, y esto es en la medida que va habiendo más flushing, ¿no? O sea, más hojas en crecimiento. Entonces, ¿qué notan ellos? Que el crecimiento diario del tronco es mayor cuando ya no hay flushing. ¿Ok? Entonces usted dice, quiere decir que cuando hay muchas hojas creciendo y ese flushing, muchísimo flushing, quiere decir que hay una gran cantidad de carbohidratos que se van para allá, porque se vuelven competitivos. Eso es lo que se conoce en fisiología como las fuentes sumideros. En este momento, las hojas son un sumidero acá, en este punto de acá. ¿Verdad que hay muchísimo crecimiento, de mucho flushing? Entonces, el crecimiento disminuye un poco porque no hay carbohidratos hacia el tronco, o sea, separó un poco la movilización hacia el tronco. No sé si me logran entender. Y segundo, fíjense que aquí hay un trabajo bien interesante que es la parte de aborto de frutos. Este segundo gráfico que ustedes ven a la derecha. ¿Y qué ven? Que hay un mayor número de abortos en la medida que hay mayor flushing. ¿Ok? Y disminuye en la medida que no hay flushing. Bien, entonces, ya vemos entonces que cuando hay una gran cantidad de hojas que están saliendo, ¿verdad? Y ustedes te preguntan, ¿para qué me está hablando tanto del flushing? Porque el flushing tiene que ver con la poda después. Entonces, si yo produzco un flushing, pues voy a
va a haber una competencia hacia asimilados hacia los flushing, hacia las hojas nuevas, y eso va en detrimento de carbohidratos que van a ir a las otras partes de la hoja. Entonces, simplemente distribución de asimilados. Y es importante eso de la fuente sumidero, hacia los sumideros, cuántos sumideros hay que están en rápido crecimiento. Hasta ahorita me imagino que me sigue, ¿no? Bueno, vamos a la otra parte. Entonces, que esto quiero, hoy en la mañana yo dije cómo logro explicar esto mejor porque me imaginé que el escenario de personas pues varía, ¿no? Y fíjense lo que voy a tratar de explicarles. La poda, cuando uno hace poda, de alguna manera está promoviendo nuevas hojas, ¿ok? O sea que de alguna manera me acelera un poco ese flushing o me lo puede, las etapas entre flushing puede ser que se acorten. Y ahorita lo vamos a ver en un experimento que les voy a mostrar al final, ¿no? Entonces, esas hojas que yo tengo verde, que la puse en verde más oscura, tiene que repartirle asimilados a las nuevas hojas, tiene que repartirle asimilados hacia el tallo y hacia los frutos. Me faltó colocar acá raíces, porque también van asimilados hacia las raíces. Entonces hay una competencia. Cuando hay algo, alguno de estos órganos empieza en crecimiento rápido, por lo menos los frutos, empiezas a ver tú muchos frutos pequeños y quiere decir que puede ir una gran cantidad de asimilados hacia los frutos, porque está en rápido crecimiento, se vuelve como un hijito pidiendo mucha comida. Y si hay hojas, que no hay hojas nuevas, entonces, bueno, ya la planta dice, ok, le mando a este, pero ¿qué pasa si yo de pronto podo cuando tengo muchos frutos pequeños? La hoja dice, ¿a quién le mando si los dos me están pidiendo comida? No sé si esa expresión que le estoy diciendo tan, bueno, no tan sutil, pero que trato de explicarle en términos de comida lo que está pasando. Me captan la idea, me imagino, ¿no? Se entiende perfectamente. La poda me influye en un mayor número de nuevas hojas, pero tengo unas hojas viejas que están repartiendo comida. Si yo hago podas en un momento donde tengo fruto, donde tengo mucha floración, se vuelve esto una cuestión de a quién le mando asimilado. Y puede ser que la planta decida, le mando las nuevas hojas en detrimento o en una disminución de asimilados hacia los frutos. ¿Y qué pasa? Viene la caída de frutos pequeños, mucha caída de frutos. ¿Por qué? Porque estoy alimentando a las hojas nuevas. Entonces, hay que saber cuándo hacer una poda. Ese es el punto. Entonces, este es, en general, el principio de lo que regula un poco esto de cuándo hacer una poda, ¿no? Entonces, la otra cosa que tenemos es que las flores, de alguna manera, no, fíjense la gran cantidad de flores que se producen en un árbol de cacao, muchísimas, pero solamente el 5% llegan a frutos pequeños, o sea, se pierde mucha flor. O sea, hay una gran inversión de energía en producir flores. ¿Por qué sucede eso? No sé, y eso sucede en muchos frutales, ¿no? Pero cacao se ve, a veces uno ve vestido de flores algunos tallos, ¿no? Entonces uno dice, va a venir tremenda producción, pero no es así. Hay un balance allí, entonces se van a perder muchas flores porque incluso no llega el polinizador, se pierde muchísimo, entonces de un 5 a un 10% fruto pequeño y algunos se van a perder en el camino también. ¿Ok? Entonces, esa floración también depende de la humedad y la lluvia. ¿Sí? En los periodos cuando está comenzando la lluvia y eso, ustedes van a ver que comienza a aumentar más el número de flores. ¿Ok? Entonces, por eso la poda uno la hace un poco antes de que comience la floración, la producción antes que llegue la lluvia, cortas hojas si quieres un poco antes, entonces tú dices, bueno, estoy dando tiempo para que se me formen hojas nuevas y cuando me llegue la floración, por lo menos no tengo una competencia tan grande con eso, ¿no? Entonces, uno tiene que ver cómo es el régimen o la dinámica de precipitación del lugar. Entonces, ya asomamos un poco las hojas, ahora nos estamos metiendo con las flores, ¿no? Y esas flores, pues se forman en algo que se llaman los cojinetes florales. Estos cositos aquí donde están formando la gran cantidad de flores, fíjense que a veces hay como 5 o 6 flores por cojinete floral, eso siempre va a estar allí. Entonces, cacao es una planta cauliflora, como lo dice allí, o sea, las flores y los frutos se forman en los tallos y en las ramas, en las ramas laterales, ¿no? Entonces, hay que tener claro que yo no tengo que preocuparme mucho por las ramas de arriba donde se forman, no se van a formar flores ahí, si se forman muy, muy pocas. Sino me interesa más el tallo porque allí es donde se va a centrar la producción de frutos. Bien,
Y eso entonces, esos cojinetes florales que están acá, que se llaman cojinetes florales, siempre van a estar allí. O sea, ustedes lo van a veces con flores o a veces no van con flores. El otro punto es que usted está viendo acá que tiene uno, que hay uno con flores, pero hay uno con frutos. Y usted puede ver, va a encontrar a veces que hay uno con flores abiertas, flores cerradas, y uno con con un frutico pequeño y un frutico más grande. Entonces vas a ver como una transición de varios, desde la flor a frutos pequeños. Perfecto. Ok. Y entonces ustedes pueden ver esto también. Ven muchas flores, ¿verdad? Muchas flores y ve frutos de diferentes tamaños. Fíjense, aquí está lo que uno le llama un cherelito, un fruto pequeño. Algunas en Ecuador lo llaman pepinillo, no sé aquí en Costa Rica cómo lo llaman. Y tenemos frutos grandes y además tienen una gran floración. Entonces tienes como no está muy bien sincronizado, que tengo mucha flor, que ahorita me van a formar muchos fruticos, pero tengo unos frutos un poco grandes, ¿no? Entonces, aquí surgen varios conceptos, no son 5 conceptos, sino 4 conceptos. Uno es la intensidad de floración, o sea, el número de flores que estoy teniendo por todos lados, ¿verdad? Y otro es la intensidad de polinización, o sea, cuántos, eso se llaman ceratopogonios, son unos mosquitos, si se puede llamar así, unos mosquitos mínimos, que son los que se encargan de la polinización, o sea, de llevar el polen de un lugar, de una flor a otra flor, porque el cacao, muchos cultivares no se autopolinizan, o sea, necesitan el polen de otro, no de la misma flor, sino de otra, porque el sistema de la flor es un poco, diría yo, o sea, no está ideado para que el polen caiga en la parte femenina, sino que necesita de algún ayudante, y en ese caso son los polinizadores o algunos insectos a veces, ¿no? Pero siempre son estos mosquitos los que se conocen. Y otra cosa es que esto que está sucediendo acá, de alguna manera, necesita nutrientes. Entonces, se me están formando frutos pequeños, me está pidiendo fotoasimilado a las hojas, pero también está pidiendo nutrientes. Entonces, este es un momento donde uno tiene que fertilizar un poco antes para que haya suficiente fertilidad. Y el otro punto es la jerarquía competitiva. Cuando yo tengo este fruto pequeño, ¿verdad? Que le estoy señalando acá, y este que está acá, y este que está acá, este señor es el que está en mayor, en la tasa de crecimiento por día, es muchísimo mayor que este señor. Entonces, la fuente sumidero de él, o sea, está pidiendo demasiada comida porque está creciendo muy rápido en este momento, ¿no? Se me olvidó traerle una curva de crecimiento. Entonces, a veces la planta dice, bueno, o mejor dicho, la planta... ¿Van a comprar? ¿Aló? No lo ven así, antojito. ¿Aló? Cierren los micrófonos, creo que hay alguien hablando por allí. Cierren los micrófonos. Ok, entonces esto se vuelve, es competitivo frente a este, entonces probablemente se caiga este frutico pequeño. Entonces, ¿qué es la lógica para uno? A veces que exista una gran cantidad de frutos pequeños, que la comida va a ir para todos lados, para todos, porque No estoy poniendo atención, chico. ¿Perdón? Perdón, José Antonio, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. Ajá. Ok, entonces, eso es importante, ¿no? Regular un poco estas fases y no es fácil en cacao, ¿no? No es nada fácil. Si me lo pregunto, yo digo, bueno, vamos a ver y aspiramos a que todos los frutos más o menos estén saliendo todos igual y que uno lleva una buena cantidad de frutos del mismo tamaño. Y es lo que uno a veces espera y eso se logra cuando uno ve los picos de producción, ¿no? Entonces, para que sepan eso, tenemos una competencia acá por flores, por fruto pequeño y por fruto más grande. Hacia dónde va la comida depende un poco de la tasa de crecimiento que tenga esa parte de la planta. Imagínense que yo hubiera podado. Entonces, la planta dice, tengo que mandarle también a las hojas que están en crecimiento. ¿Me comprende la idea de la competencia que se puede formar si uno no hace las cosas, si uno no hace de una manera secuencial las podas? Bien, entonces, la otra cosa es, mira, esto es lo que uno busca, esto es más o menos, si se puede decir, un poco la moda de cómo nosotros se están manejando las plantas de cacao. Olvídense, y con esto me abro un espacio para decirles que ya hoy en día, antes uno sembraba una semilla, ¿verdad?, de cacao, me gusta el cacao, y entonces viene un crecimiento que uno le llama ortotrópico, o sea, sale un tallo, y más o menos a 1,5 metros, 1,70 metros, se horquetea, salen ramas. Pero hoy en día uno usa ahora una injertación, o sea, usas una plantica pequeña, ¿verdad? Y agarro una rama de esta y la injerto y entonces después viene este crecimiento, o sea, las ramas desde abajo se forman, ¿ok? Entonces,
como se van formando las ramas, fíjense que yo trato de mantener una estructura. No es que voy a dejar nomás 3 ramas principales, sino de aquí puede salir una para darle más fuerza. Y más fuerza, no tanto fuerza, sino mayor cantidad de área de ramas donde se me van a formar los frutos. Entonces, esta área roja que ustedes ven acá es mi área de producción. Y aquí donde están los cojines florales y aquí donde van a salir los frutos. Y esta área que está acá en azul, que tuve que haberle colocado en verde, es mi área de producción de comida. Entonces, esta comida va a ir de aquí para acá, o para las hojas nuevas. Fíjense que aquí está todo ahorita como medio vegetativo todo, no hay casi lanzamiento de hojas, casi no hay fruto. Este es un momento en que yo puedo empezar a podar, ¿verdad? Si quiero hacerlo, porque no tengo casi aquí competencia de nada y pudiera podar, ¿ok? Entonces, eso es claro para ustedes. Fíjense que yo coloqué acá, ¿qué se aprecia en esta formación? ¿Qué se aprecia en esta formación? Bueno, una buena formación de ramas, ¿verdad? Una buena formación de hojas. Y yo siempre le digo a la gente, usted lo que tiene que buscar es que cada rama tenga una especie de sombrilla de hojas. Probablemente viendo esto, yo trataría de eliminar un poco estas hojas bajeras, ¿no? Porque una gran cantidad de fotoasimilados se forman más en estas hojas que están arriba, le está llegando más luz, ¿no? Pero bueno, eso depende un poco de cómo va usted conociendo su cultivar, ¿no? No es así que 2 más 2 son 4 con todos los cultivares, es un poco cambiante, ¿no? Y entre gente que trabaja en cacao, en producción, uno oye las discusiones y cada quien tiene una metodología un poco diferente de podar, o sea que eso se vuelve un mar de discusiones, ¿no? Ok, la otra cosa es que uno poda sobre todo en estas ramas de acá, porque aquí no hay producción de frutos, más en las primeras inicios de las ramas es donde comienza a formarse frutos. Bien, entonces, no, si a menos que tuviera una rama muy enferma y eso, yo podaría acá, pero sin embargo yo puedo podar más hacia las partes externas o hacia estas ramas, pero tratar de no eliminar algunas ramas, sobre todo las laterales. Recuerden que es simplemente una técnica para podar, ¿no? Bueno, esto es lo que uno quisiera, ¿no? Que ojalá no solo una planta, sino muchas plantas tuvieran esta producción de por lo menos mínimo 30 mazorcas. 30 mazorcas, o sea, cuando yo hablo de mazorca significa frutos, ¿no? Entonces, mi área productiva son de 1,5 a 1,7 metros, desde abajo hasta arriba. Entonces, fíjate que tenemos la posibilidad de producir frutos en todo el tallo. Y fíjate que aquí, esto sí se logró, fíjate que casi todos los frutos son más o menos todos de la misma edad. O sea que todos se fecundaron y todos caminó más o menos igual. Entonces, la competencia es más o menos pareja. Es probable después que vengan otros fruticos pequeños, pero ya están retrasados, ¿no? Y ya se conoce en la literatura de la fisiología de cacao que ocurre eso, que aquellos frutos que se producen después son los que tienden a caerse más rápido en relación a los primeros frutos, ¿no? Cuando viene el lanzamiento de muchas flores y o sea, la producción de muchas flores y de fruticas, ¿no? Bien, muy bien, entonces, fíjense, vamos a tratar de explicar un poco este cuadrito que está acá, ¿no? Eh, mm, ok, fíjense, este es una producción de cacao, ¿no? Estos son 200 hectáreas de producción. Entonces, este es un trabajo que nosotros publicamos y ¿qué hicimos acá? En el 2016, fíjense cómo es el régimen de precipitación de este lugar, esto es Ecuador. De enero hasta más o menos abril, llueve y luego vienen 6 meses de sequía y vuelve a llover más o menos en diciembre. Y así vuelves a hacer. Fíjate que es el mismo patrón. Y fíjese cómo está la producción. Esta es la producción que se obtuvo. Muy bajo en los meses de sequía y comienza a aumentar acá. Quiere decir que la formación de los frutos, un fruto en cacao, dura más o menos 150 días, o sea, 5 meses. 5 meses más o menos es lo que dura desde que se poliniza hasta que lo cosechamos. 5 meses. Entonces quiere decir que el fruto se formó, o sea, los primeros frutos se formaron acá, o sea, octubre, septiembre, abril, junio, julio. Por acá tuvo que haber habido la gran floración que me permite que vaya madurando y aquí cosecho. Las mayores cosechas las tengo acá. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Después que vimos esto, ok, me interesa ver cómo es la distribución de frutos de diferentes tamaños en la planta.
Y entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de conseguir un muy buen estudiante, Luigi se llama, Barragán, que está ahorita en Ecuador trabajando en una compañía. Fíjate que cuando hace una de las cosas la gente bien, después otros lo ven y dicen, véngase para acá a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, aquí está el número total de frutos en el tiempo, desde julio hasta diciembre, ¿no? El número total, o sea, todos los frutos, pequeñitos y grandes, y ustedes ven que más o menos llegaron a 40, 35, 40 frutos que uno vio. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo con los diferentes tamaños? Entonces, fíjese que entre enero y esta gran cantidad de frutos que están acá, tenía que ver con una gran cantidad de frutos que estaban entre 3 y 12 centímetros de largo, ¿bien? Y no había muchos pequeñitos, lo que uno llama chereles. En ese mismo tiempo, fíjese cómo va y que progresivamente, pues esa gran cantidad de frutos va disminuyendo. ¿Por qué? Porque pasan o sea, va aumentando de tamaño, entonces ya no entra en esta categoría, sino entra en esta categoría. Y aquí están los frutos entre 13 y 18 ¿cómo la llamaría uno? Entre 13 y 18 centímetros. O sea, en este estadio es cuando está la máxima tasa de crecimiento, ¿no? Y déjame ver si yo puedo, ok, yo puedo escribir acá. Entonces, voy a ponerlo acá. Ustedes están viendo esto, ¿verdad? Perdone que escriba tan mal. Pero la tasa de crecimiento de un fruto es algo aquí así. Y después se mantiene estático. O sea, esto es el tiempo, ¿verdad? Y esto es la tasa de crecimiento, o sea, cuántos centímetros aumenta en el tiempo. Entonces, la cosa es un poquito más, la curvita es algo aquí, es más, es esto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en este momento, que está acá, que está reflejado acá, es cuando hay menos cantidad de frutos, o sea, pasan rápidamente ese estadio porque van creciendo muy rápido y se estabilizan después ¿cómo que se llama? En la parte ya de que dejó de aumentar de tamaño y lo que viene es la maduración del fruto. Entonces, fíjate que ya uno ve una gran cantidad de frutos, más o menos hacia grandes, hacia el 26 de octubre. Y hay muy poca cantidad de frutos pequeños acá, entonces la cosa más o menos está funcionando bien. Lo que quiero decir es que hay una sincronización un poco entre el número de frutos y sus etapas de crecimiento. Bien, ok, ahora ya, ¿cómo me salgo de acá? Salgo de acá y esto me permite ver. Bien, entonces, ok, ahora vamos a ver un poco la estructura. Y la estructura, pues, tenemos problemas con las estructuras, ¿no? Déjenme cambiar un momentico este lío acá. Muy bien. Fíjense este árbol. Se está armando. Esto es un fruto, ya un árbol un poco viejo. Es un árbol que tiene más de 4 años. Mira cómo está. Esto es el árbol. Aquí atrás hay otro, o sea, no lo vayan a confundir con el otro, ¿no? Mira que produjo. ¿Qué está faltando acá? Si ustedes lo ven, mira todo lo que le está faltando a este árbol. Rama, una buena estructura. Entonces, no se emocionen mucho cuando ustedes están armando una planta, dejarlo con 2 o 3 tallitos así flacos. Hay que dejarle una estructura para que esté, entre más, vamos a decir, longitud lineal tenga para la producción de frutos es mejor. ¿Ok? Pero, por supuesto, no puedo poner muchas ramas en los puntos, aquí arriba, aquí saliendo, porque también me va a crear mucha sombra en el medio, ¿no? Entonces, fíjate lo que puede estar pasando, y esto lo vimos, ¿no? O sea, esto es una cuestión que uno lo ve y a veces uno no sabe qué decir al productor. Y decirle, mire, señor, aguántese un poquito, deja que crezca la planta, porque esta poda que usted hizo incluso, pues le va a retrasar muchísimo la producción, ¿no? Bueno, entonces esas podas drásticas, o a veces la gente llama podas de recuperación, voy a podarla y eso lleva a un consumo importante de nutrientes, o sea, la planta va a necesitar producir ramas, nuevas hojas, y eso te va a retrasar, por supuesto, la producción, ¿ok? Hasta que la planta logre llegar a un nuevo crecimiento. Una poda drástica yo la pudiera aplicar si tengo una plantación muy vieja, no me está produciendo y bueno, voy a renovar esto de alguna manera, o si tengo una plantación con muchos problemas de enfermedades, ¿no? Eso es una razón fundamental, ¿no? O básica por la cual uno dice, ok, voy a caerle con una poda drástica, ¿no?
Pero mientras la planta esté produciendo y eso, yo no me caso, perdón esta expresión venezolana, no me gusta hacer podas drásticas para nada, ¿no? Bien, aquí ven, fíjate, aquí viene el otro caso. Más o menos plantas un poquito más jóvenes, estas son, quizás no llegan todavía a los 2 años, pero fíjese que lleva una estructura de formación y podas que está manteniendo una buena cantidad de hojas en la parte superior. ¿Ve? Entonces, cada ramita tiene sus hojas bien, formándose así como yo siempre le llamo una sombrilla de hojas. Entonces, fíjese que se están formando y estoy llevando mis varias ramas. Bien, esto puede pasar. De pronto encontramos a un tallo aquí metido y tú dices, ¿y ahora qué hago acá, no? ¿Cómo puedo esto? Después eso lo podemos discutir cuando salgamos a... podemos discutir un poquito y me pueden decir qué podemos hacer acá, ¿no? ¿Será que podamos eliminar esta? Y este señor lo tratamos de eliminar un poco. Eso hay que tomar una decisión, ¿no? Y eso, o sea, cuando uno va al campo, uno encuentra muchos tipos de árboles, ¿no? Y probablemente esto tenga que ver, si ustedes ven, fíjense que aquí también se ve una planta más o menos con la misma formación, o sea, las ramas están muy juntas, ¿no? Eso tiene que ver con la estructura genética de ese cultivar en particular, ¿no? Le voy a traer un ejemplo de algo que hicieron en Colombia para que se vea la demostración un poco de lo que implica las podas, ¿no? Hay alguien que dijo, bueno, voy a hacer una poda de altura, ¿verdad? Otro, una poda base, que es eliminar las ramas de aquí abajo, ¿verdad? Después un 25%, luego pido bajar un 50% y esta que sería un 75% que prácticamente me lo dejó muy en blanco, ¿no? Entonces, rápidamente ustedes dirán, pues, donde tengo más hojas es en estas tres probablemente, y aquí el número de hojas es menor, y eso es más o menos lo que él encuentra, ¿no? Y lo hizo con dos cultivares, ICC90, SCN51 y SCN95. Y sí, ustedes ven, la poda de altura, el AF es el área foliar, área de hoja, y el índice de área foliar es cuánta área de hojas tengo por metro cuadrado de terreno, ¿no? Entonces vamos a ver si que es quizás lo más sencillo de ver, decir, bueno, ¿qué pasa acá con la flora, el área foliar? Bueno, en la medida que la poda es mucho más drástica, fíjense que vamos bajando desde 15 hasta 5, ¿no? Eso implica casi 3 veces menos. Y si bajamos, aquí hay 51. Pero fíjense, tenemos 51. Uno pudiera decir, quiere decir, como tengo bastante área foliar, quiere decir que puedo producir más. Pues pareciera que no, y aquí lo vemos. Eh, este, y por eso le digo, es un balance entre el número, entre las hojas, la cantidad de hojas y el área para producir. Entonces ustedes ven que con 25% la cosecha es mayor. No sé si logran ver ese círculo azul que ustedes ven allá, que ustedes ven ahí. ¿Lo logran ver? Le dice que más o menos el número de frutos cosechados, en este caso con el CCD51 fue mayor, mientras que con este cultivar el ISC95 pareciera que la poda bajita fue la que le resultó un poco mejor, ¿no? Y si ustedes ven el índice de mazorcas, ¿qué es el índice de mazorcas? ¿Cuántas mazorcas necesito para hacer 1 kilo de cacao seco? Pues se mantiene constante, o sea, no influye para nada el tipo de poda, si voy a necesitar eso. Pero incluso el índice de grano es el peso del grano, entonces pareciera que no influye mucho la intensidad de la poda en eso, en este ensayo que se hizo, ¿no? Pero el peso de grano sí tiende a ser mayor con podas menores, pero fíjese que sigue siendo 25% una de las podas que te da mayor producción. Entonces, es interesante para uno decir, bueno, yo no recuerdo si aquí hay la parte de producción, pero es como para que ustedes vean cómo influye una poda más o menos de un 25-30%, más o menos lo que muchas personas están llegando. Este es un trabajo, no recuerdo, este es año 2017, 2018 en Colombia. Perdona que no haya colocado el autor. Y aquí está este del 2017 en Indonesia, creo que hicieron este tipo de podas también. Y que ellos encuentran en lo que ellos llaman una poda suave, light, de 10%, una poda media del 20%, un poco parecido al experimento anterior. Y ellos llaman aquí una poda dura de 30%. Y que encuentran que los días para llegar a floración van aumentando en la medida que la poda va siendo mayor. ¿Ok? Y bueno, ya hacen una poda acá en el centro, que más o menos se mantiene igual que esta poda, ¿verdad?
Y esto es una práctica que le dice que es el control, como lo hizo el productor. Entonces, ¿qué encuentra acá? Que el número de flores, el número de cushion, de cojinetes florales, se mantiene estable con la poda media, o sea que pareciera mentira que puede influir eso, que se pueden caer algunos cushion, pero el número de flores por cojinete es más o menos alto. Y eso me influye en este cuadrito azul en el peso seco, que es más o menos 44,91 en esa poda de 20-30%. Entonces, según lo que yo he hecho en campo también, yo no soy amante de podas muy fuertes, yo soy podas no light, sino podas de un 20-25%, y lo que siempre trato es de evitar ramas laterales que se crucen entre las plantas, eso es un punto importante, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, le voy a dejar a uno o dos de ustedes para que me digan qué hay que hacer acá en esta foto, que creo que ya se lo había dicho, ¿no? En términos de poda. Está el micrófono abierto para que alguien intervenga. ¿Me escucharon? Quieren hablar, doctor. Mire, Claro que sí, profesor. Gracias. ¿Perdón? doctor, la Ajá. poda superior, como decía usted, en este momento, porque hay poco fruto, para quitar esas hojas nuevas que están ahí y que el sumidero pues se enfoque en Ok. lo que requeriríamos en este momento. Floración, O sea, digamos. tratar de eliminar un poco esta cantidad de hojas que tengo acá. Quizás yo aquí, aquí se ve otra plantica. Puede ser que hay un entrecruce de ramas y entonces uno elimina un poco ese entrecruce de ramas que puede existir, ¿no? Es lo que en este momento se haría. Excelente. Menos de un 20% haría yo, eliminaría incluso las ramas muy bajeras, trataría de eliminarlas, ¿no? Y quizás, probablemente, si Despunte. quisiera, controlar un poco la altura. Recuerden que en este modelo de injertos, uno maneja plantas que no pasen más de 3,5 metros de altura, ¿no? O sea, ya esa cuestión del árbol bonito, romántico, que me gusta y todas esas cosas, eso pasó de moda. Este modelo, fíjate que aquí está a plena exposición, pero con árboles también funciona, ¿no? O sea, no me estoy yendo a que, o sea, no crean que soy partícipe de hacer que el cacao se siembra a plena exposición solar, sino puedes también tener sistemas agroforestales. Pero el modelo de formación del árbol es más o menos este. ¿Bien? Ok, ¿aquí qué habría que hacer? Alguien que intervenga. Buenos días, hacer una poda de saneamiento, por lo que veo ahí. Ajá, aquí le llamarían esto poda de saneamiento. Me parece que hay unas, no sé si son las hojas dañadas, es amarilla Eh, se ve ahí. esta que está acá, bueno, son hojitas un poco secas, pero no, es así, no se ve tan mal la planta, ¿no? Sí, Quizás está atacada por algunos insectos. sí, Pero probablemente este señor que está acá, que uno le llama chupón, eso hay que eliminarlo. Eso es una actividad típica en las plantaciones de cacao. Hacerse el paseíto y decir, está como con muchos chupones, y esos chupones que uno ve que salen de abajo, eso hay que eliminarlos, ¿no? Siempre. y las ramas Y que se... perdón, y las estas ramas que ramitas que se- están aquí arriba, yo sí, trataría de eliminarlas para llegar todas a la misma altura. es a las que se cruzan. Ajá. Y estas que están acá, ¿ves? Estas que están acá arriba, no sé si lo ven, ¿no? Entonces, eso habría que hacer. Entonces, lo que quiero es que ese es un arte. O sea, uno cuando ve una planta se tiene que montar y decir, ajá, ¿qué hago aquí? ¿No? Porque Profesor, cada una es un poquito diferente. profesor, quiero consultarle. El problema es que por estar podando, va a haber crecimientos nuevos y otra vez se va a ir la comida a esos crecimientos nuevos. Eso es correcto. Por eso le digo que hay que saber cuándo lo vas a hacer. Si hay que esperar, se espera. Pero yo simplemente le digo qué habría que hacer si este fuera un momento propicio para podar, ¿no? Es lo que le estoy mostrando simplemente como un ejemplo. Profesor, según lo que usted está diciendo, lo óptimo sería esperar que termine la cosecha, que todavía no haya una floración y entonces Ajá. despuntamos y subimos, vamos quitando todos los chupones. Esto es Así más o es. menos lo que uno hace. Esto es más o menos lo que uno hace. Bueno, entonces vamos a ver un momentico, ya hablamos de poda, ya sabemos lo que nos produce la poda, la competencia que hay entre frutos y vamos a ver un poco algo que poco se ha trabajado, que es la fertilización. Uno va a una compañía o al productor y digo, ¿cómo fertiliza usted? Entonces la gente dice, bueno, yo fertilizo 2 o 3 veces al año. O una
Cuando está comenzando la lluvia, ok, perfecto. Y otra en tal lugar, ok. Pero ¿y la poda? ¿Cómo hace cuando poda? A veces fertilizo, a veces no fertilizo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo del que nosotros hicimos. Y la lógica o sea, la lógica teórica es lo siguiente. Si yo estoy podando, ¿verdad? Y estoy promoviendo el lanzamiento de hojas, necesariamente esas hojas de alguna manera están pidiendo nutrientes. Entonces, hay que acompañar de alguna manera la poda, la fertilización con el momento de poda. O sea, hay que fertilizar. Parte de la fertilización que uno tiene que hacer en el año, tiene que hacer en los momentos de poda. Ese es el primer punto. Ahora, como lo que más se me está lanzando es más o más hojas, las hojas piden mucho nitrógeno, entonces nosotros hicimos un cambio, o sea, dijimos, bueno, ok, vamos a fertilizar, y aquí está el ejemplo, aquí están estas líneas rojas, son las planticas que nosotros teníamos en cada parcela, en plantas no podadas y podadas, hicimos el ejemplo, qué pasa si no podamos ahorita, si no podamos después, y entonces hicimos, el verde es con una fertilización de nitrógeno de 55 gramos. O sea, se fertilizó con algo básico, pero se aplicó nitrógeno 55 gramos. Ese es este verde, ¿no? Y la otra cosa es cuando aplicamos. Entonces, DP significa después de la poda, P significa en el momento de la poda, o sea, podé y una vez fertilizo, y AP es una semana o semana y media antes de la poda, ¿no? Porque uno decía, ok, si le suministramos el fertilizante, la planta lo está tomando, tiene ya una cantidad suficiente. Y la otra lógica era, ¿qué pasa si yo después que podo, la planta está pidiendo hacer muchas ramas y uno lo fertiliza después? Entonces hay probablemente disponibilidad de nutrientes más fácilmente. Esa era más o menos la pregunta que nos estábamos haciendo. Y variamos aquí, ve acá, el nitrógeno, 110, le metimos más nitrógeno, o sea, comparamos dos concentraciones de nitrógeno, aplicarlo en el momento de la poda, antes de la poda y después de la poda. ¿Ok? Ese es el experimento en plantas podadas y no podadas. Ok, entonces, la primera cosa que vimos es el lanzamiento de hojas, ¿no? Emisiones foliares, lo llamamos acá. ¿Y qué vemos nosotros? Que cuando vemos el total, para no irnos, porque aquí dice que pasó la primera semana, segunda, entre las 11 y 20 y el total. Por ejemplo, a la semana 10 después de haber aplicado la poda, nosotros lo que vemos que la aplicación de nitrógeno, 110 gramos antes de la poda y después de la poda, fue cuando tuvimos mayores valores, ¿no? Esto no hay diferencia significativa entre ellas. Pero después, entre la semana 11 y semana 20, el lanzamiento de hojas fue mayor cuando se aplicó la mayor cantidad de nitrógeno después de la poda. Pero más o menos es lo mismo en términos estadístico te está diciendo que es la misma cosa, ¿no? Y en términos totales, cuando tú sumas todo eso, tú dices, pues sí, obtuve mayor cantidad de hojas con mayor cantidad de nitrógeno, ¿no? Bien. Ok, aquí está la dinámica. ¿Qué pasó? Esto es primera semana hasta la semana sexta después que yo apliqué, después que yo podé. Entonces, no es que yo puedo y de una vez me salen hojas, sucede a veces entre la cuarta y quinta semana comienza a ver las emisiones foliares. Y uno lo que ve es que aquí está el DPN2, o sea, después de la poda con mayor cantidad de nitrógeno, fue donde obtuve la mayor cantidad de número de... Ajá, pero el A es las no podadas, estas son las plantas no podadas y aquí están las podadas. Y entonces, en las no podadas, el efecto fue que a mayor cantidad de nitrógeno, en el momento, o sea, a ver si me logro explicar. Yo digo DPN2, pero es que yo simplemente apliqué la fertilización en ese momento cuando coincidía la fertilización de las plantas que eran podadas, ¿no? Entonces, fíjate que más o menos eso pasó. O sea, quiere decir que el nitrógeno me estaba haciendo de alguna manera efecto para el lanzamiento de hojas. Y la otra cosa es que aquí si uno ve qué pasó con las plantas podadas. En las plantas podadas, eh, antes de la poda fue cuando tuve el mayor lanzamiento. Bien, ya va, yo estoy aquí. Ahora sí lo estaba viendo. Aquí me estaba confundiendo. Aquí ven. Fíjense, estas son las podadas. Perdón, estas son las podadas. Fíjate que aquí la diferencia entre el primer lanzamiento de hojas del pico de esto y el segundo pico de podas, de lanzamiento de hojas, fue más o menos unas 4 semanas. Mientras cuando uno no poda,
hay un mayor distanciamiento entre los lanzamientos de poda. Fíjate, el pico acá está acá a la semana 10, que coincide con este, pero aquí es a la semana 18, o sea, 8 semanas después, mientras que acá se aceleró más o menos 16, 15 semanas. O sea, pareciera que las podas de alguna manera influyen en una disminución en el tiempo que ocurre entre lanzamientos de hojas, ¿no? Eso todavía está en discusión, o sea, yo creo que hay que hacer mucho más experimentos con esto, pero esto fue un primer ensayo que nosotros hicimos, que no es fácil de hacerlo porque hay que estar contando muchísima cantidad de plantas, ¿no? Bueno, la otra cosa es el número de mazorcas, y lo que encontramos es que antes y después de la poda me da un mayor número de mazorcas, ¿no? Y también en el momento de la poda, ¿no? Pero más o menos la tendencia es que después de la poda tengo mayor cantidad de frutos. Bueno, y la otra cosa es el número de almendras. El número de almendras es el número de semillas dentro del fruto. Y lo que encontramos es que después de la poda, con nitrógeno alto, obtengo el mayor número de almendras, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros estamos empezando a empezar a usar en campo. Vamos a fertilizar con un poquito más de cantidad de nitrógeno en el momento después de la poda o antes de la poda, ¿no? Estas son básicamente las dos ideas, ¿no? Y cuando uno ve esto, el peso del fresco con el número de emisiones de foliar, o sea, hicimos una correlación, pues encontramos que aquí en círculo rojo tenemos las fertilizaciones menores con nitrógeno. Y con mayor cantidad de nitrógeno, que me produce un mayor número de emisiones de flores, también tengo un mayor peso fresco de producción. Entonces, en conclusión, debíamos aplicar un poco más de nitrógeno cuando estamos haciendo podas, en los momentos de poda, ¿no? Y lo otro es el número de almendras. El número de almendras también me aumentó, y aquí está el DPN2, en relación al peso fresco que hay acá. Entonces, definitivamente, según este ensayo que hicimos, es bueno acompañar la fertilización nitrogenada en los momentos de poda, y sobre todo después de la poda, ¿no? Bueno, entonces, como conclusiones, primero, la poda de formación es vital. Ya se dieron cuenta lo que implica hacer malas podas de estructura. Crea muy pocas ramas, no hay suficiente longitud para formar más frutos. Después, hay que determinar el momento de sincronización que usualmente para hacer las podas, que es mejor hacerlo antes de las lluvias, pero hay que conocer el lugar, hay que conocer la dinámica de las lluvias. Evitar podas en momentos de alta floración porque ya se dieron cuenta que hay competencia. Y lo otro es fertilización realizada después de las podas, ¿verdad? Una semana y media. Y hay que estar claro qué significa un balance de hojas, o sea, para producción para producción de fotoasimilado, porque va a haber una competencia por la respiración y el crecimiento y otras partes de la planta. Bueno, eso es básicamente lo que yo tengo. Muchísimas gracias. Estos son mis correos electrónicos, por si quieren tomar nota de él. O sea, me pueden escribir a la Universidad Técnica de Manabí o al CATIA, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, Ramón. No sé si me Muchas escuchas. gracias. Sí, voy a parar de, ¿cómo que se llama? ¿O quiere que lo deje? No, podemos dejarlo temporalmente porque vamos a abrir más bien un espacio de preguntas, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o algún comentario de los participantes. Ok, perfecto. Entonces, más bien me gustaría ver si, bueno, tengo algunas manos levantadas por ahí. Creo que, no sé si José Antonio tiene alguna pregunta y luego Paola Correa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si se escucha. Sí, sí. Ah, bueno, mi pregunta es respecto al efecto de la luna. No sé si hay un sustento científico que nos indique. Yo sé que a veces por temas de trabajo, pues es difícil, ¿no? Trabajar bajo ese calendario, ¿no? Lunar. Pero si fuese posible, sí, no sé si hay algún efecto positivo o negativo. Entonces, esa sería mi pregunta. Buena pregunta. Mira, hay muchas cosas con referencia a la luna, ¿no? Sobre todo las podas. Y hay un trabajo que yo leí hace un tiempo que decía que no había un trabajo que le dijera a uno en términos estadísticos que es beneficioso podar con el menguante. Es lo que hay. Ahora, yo me crié con personas que trabajaban en el campo
Y siempre para mí la luna es importante. Entonces yo cuando voy a podar, siempre le digo a la persona, vamos a comenzar de menguante por eso de que existe el efecto de la luna, ¿no? Pero también uno dice, ok, ¿cómo hacen las plantaciones grandes, las grandes compañías que tienen 200, 300 hectáreas? Arrancarán con el menguante, pero terminan con otras fases de la luna, ¿no? Porque no terminan en 15 días tan fácil, 10, 7, 8, ¿qué? 8, 9 días, más o menos son las fases lunares. Entonces, y los efectos no lo han visto. Yo le preguntaba varias veces a algunas personas y dicen, pues no, no vemos así un efecto tan fuerte. Eso es lo que puedo decirle con respecto a eso. En madera, sí, cuando cortas árboles que va a tomar madera, sí lo hacen, ¿no? Y uno nota un poco la diferencia en la densidad de la madera, es lo que me han dicho, ¿no? O en el Sí, manejo de la madera. sí, perdón, sí, porque los comentarios que se hacen, bueno, le hablo de México y aquí algunos técnicos, pues, hablan un tema de, tal vez, digo, no hay un sustento científico, pero se hablan un tema de que la savia en tal fase lunar sube, en tal fase lunar, en teoría, baja, ¿no? Y es ahí donde se aprovecha a veces hacer los cortes para evitar la pérdida de savia, ¿no? Pero es que, mira, hoy es un día cualquiera, no sé qué fase lunar estamos, ¿no? La planta, si hoy hay un buen sol, ella está fotosintetizando y está mandando carbohidratos, ¿no? Dependiendo de la estructura del árbol, que esté creciendo más o no, ¿no? Y mañana puede ser que tengamos un día nublado y la actividad fotosintética disminuye por disminuciones de radiación. Entonces eso cambia, ¿no? Entonces, y la planta todo el tiempo está transpirando. Va a transpirar menos o más dependiendo un poco de las condiciones microclimáticas del lugar, ¿no? Entonces por eso a veces esa cuestión de la luna, pues a uno, a mí me cuesta no que me cuesta creer en ella, ¿no? Porque todavía no tengo los argumentos científicos. Habría que alguien medir quizás agua marcada o algo así, no sé qué se puede hacer y poder de pronto demostrar eso, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Una última pregunta, disculpe. Estaba viendo los ejemplos de poda y noto que la mayoría de los cultivos no tienen un sistema bajo sombra, ¿no? En este caso, aquí en México, en la zona sur, pues estamos trabajando con sistemas agroforestales. Entonces, ¿Ya? no sé si el esquema de la poda cambia o se mantiene, porque obviamente, ¿verdad? Al tener un sistema agroforestal, pues la entrada de luz es menos, ¿no? Entonces, Ajá. no sé si me puede apoyar ahí con esta pregunta, más bien, sí No, es buena pregunta. Yo les dije en algún momento de la conversación que el modelo que está acá, que incluso lo tenemos acá, más o menos funciona en condiciones de agroforestería o en exposición solar, ¿no? Lógicamente, cuando tú tienes 30%, y eso ya más o menos ha sido demostrado, si tú tienes muchísima sombra, 60%, tu producción va a disminuir. Y ya se habla para los sistemas agroforestales en cacao que se debe mantener más o menos 35% de sombra. A partir de allí comienzan disminuciones de producción. Hay un reciente trabajo que muestra una revisión de otra cantidad de trabajo y él llega a la conclusión que más o menos hay que mantenerse en un 30-40% de sombra. ¿Ok? Y hay equipos. Uno dirá, ¿cómo le voy a explicar a un productor eso? No, todo el mundo ya usa celulares. Entonces hay unas aplicaciones, ¿verdad? Déjame ver si yo lo tengo acá a la mano, que se llama Canopy Cover. Se llama así, Canopy Cover. Tú la bajas y tú puedes, con una foto, que toma fotos desde donde tú estás parado hacia arriba, tú puedes ver la cantidad de sombra que tiene en un lugar o sacar un promedio. Y tú dices, estoy más o menos allí, ¿no? Para estimar más o menos la sombra que hay por encima del cacao, que le va a llegar al cacao, ¿no? Entonces, más o menos, vamos a hablar de 30 a 40%. Entonces, tú manejas esto así y dependiendo del lugar, la cantidad de precipitación y eso, tú dices, bueno, baja un poquito la cantidad de hojas para que no me forme mucho, ¿cómo se llama eso? Mucha humedad. Eso lo puedes, dependiendo un poco de tu producción, ¿no? Pero este modelo es el que en muchos lugares ya está, se está usando con sistemas agroforestales, ¿no? Pero recuerda, sistemas agroforestales no tan densos que te produzcan mucha sombra, eso va a disminuir la producción en cacao. Puede ser que aumente la diversidad, no, puede ser, no, es así, aumenta la diversidad, la cantidad de animalitos, todo eso, eso es cierto, ¿no?
En términos de nutrientes, parece que la cosa no es así tan cambiante porque hay competencia, incluso con agua también hay competencia, entonces mm, mm, hay que manejarse lo mejor que se pueda con los sistemas agroforestales de cacao. Y hay diferentes modelos agroforestales, no hay uno solo, hay unos que se integran, o sea, árboles que tú lo ves a diferentes lugares de la plantación, como hay algo así de callejones también, depende un poco. Ecuador, por ejemplo, maneja sistemas de a plena exposición solar, ¿no? En casi todos los lugares, pero ahora están entendiendo de que tienen que tener también agroforestería y esa idea ya está entrando más allá, ¿no? De hecho, o sea, Ecuador antes trabajaba con agroforestería, a raíz de esos boom de producción a plena exposición, pues mucha fuente fue cambiando, pero ahora me da la impresión que están volviendo de nuevo a tener modelos agroforestales, ¿no? O sea, y es algo que hay que hacer en función de esos incrementos de temperatura tan altos que estamos empezando a tener, que uno lo está viendo, ¿no? Uno siente un poco más, a veces, de temperatura más alta en algunos momentos del año, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ramón. Y muchas gracias por la pregunta. Tenemos más preguntas. Vamos a ver en el orden que teníamos. Y por cierto, José Antonio y a los demás, ¿verdad? Que se presenten para tratar de conocer de dónde son y si están en alguna empresa o institución. Tal vez José Antonio nos comenta nada más que mencionó que es de México, pero me gustaría tomar nota, ¿no? De qué organización o institución. Sí, claro, sí, una disculpa. Mi nombre es José Antonio Rodríguez. Soy un productor aquí de la zona del estado de Chiapas, específicamente de la zona del Soconusco, de México. Ujú. Mucho gusto, José Antonio. Muchas gracias por tu participación. No, gracias, gracias. Creo que teníamos en orden a Paola Correa. También, si se pueden presentar para saber quiénes son. Gracias, Carlos, y muchas gracias también por la exposición al doctor Ramón. Yo soy Paola Correa, yo estoy liderando un proyecto de cacao acá en Colombia, en el Meta, y tengo pues tres preguntas muy cortitas. Usted decía, Ramón, que antes y después de la poda es bueno fertilizar con nitrógeno. O sea, ustedes ya lo han visto porque, por ejemplo, acá nosotros en una región del Meta, en Cuba Real justamente han hecho algunos experimentos pequeños de preparar como un poquito a la planta antes de la poda, aplican un desestresante y un poco de fertilización y después de la poda también suplementan con, pues acá hacen un biopreparado de aminoácidos. Entonces ustedes ya han corroborado que es importante antes y después de la poda aplicar nitrógeno. Sí, esos ejemplos que ustedes vieron ahí son experimentos nuestros, los que yo ya hice, ¿no? Quisiera hacer más. O sea, a mí me parece que este tema es un tema de investigación, ¿no? Porque no se han hecho suficientes experimentos como para corroborar cosas. Por ejemplo, alguien la otra vez hablaba, hay un artículo reciente con potasio también, ¿no? Entonces, en mi experimento que yo les expliqué, nosotros fertilizamos, pero la dosis de nitrógeno cambió, o sea, no usamos los otros nutrientes se mantuvieron iguales, pero lo que cambiamos fue la dosificación de nitrógeno. Entonces, como usted vio, con un poco más de nitrógeno y vieron la cantidad, logramos, aquí está, con 20 más o menos, creo que fue 20, mentira, 200 gramos, aquí lo dice, 110 gramos, perdón, 110 gramos de nitrógeno aplicamos por planta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es un experimento. Ahora, falta hacer más, incluso eso va a variar dependiendo del lugar y el tipo de suelo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que debemos acompañar la fertilización con la poda. O sea, tenemos que, de alguna manera, ayudar la actividad de poda con fertilización. Como usted quiera Gracias. hacerla, no me inclino a decir usa fertilización química, puede usar fertilización con algunos productos biológicos. Y otra pregunta, cuando usted muestra, digamos, en los experimentos que ustedes hacen, la precipitación ustedes la tienen en marzo y después más o menos de 6 meses ustedes tienen la mayor producción, que es en octubre, noviembre, pero Ajá. el total de mazorcas, la mayor cantidad que son 35 mazorcas por árbol, la tienen en agosto. Entonces, ¿por qué se da esa Julio. diferencia? Ah, no, pero es el número de mazorcas de todo tipo, ¿no? O sea, sumando todas las mazorcas del árbol. Pues claro, eso, Ah,
de todas las mazorcas del árbol. O sea, tienes muchas mazorquitas pequeñas. No sé si te diste cuenta que una gran proporción para ese momento de 30 mazorcas son de fruticos pequeños, ¿no? Y en la medida que va pasando el tiempo, pues claro, en la medida que vas pasando va aumentando el crecimiento, vas viendo cómo cambia el número de frutos pequeños, medianos, grandes, ¿no? Perfecto. Y mi última pregunta, y muchas gracias. La floración, usted decía que depende de la humedad, pero acá en Colombia, cuando nosotros tenemos el pico más alto, que es en junio, julio, o sea, claro, esos son 4 meses después de la poda, pero aquí donde tenemos mayor humedad no existe floración. Ahí, ¿cómo lo han visto ustedes en Ecuador? Ya, va, no entiendo muy bien. ¿Usted puede volver a repetir? Porque no Sí, o entendí. sea, Ajá. usted dijo que a la floración depende mucho de la humedad. Sí, se dispara más Nosotros con humedad. Eso, acá en Colombia cuando tenemos más, o sea, en la región del Meta, cuando tenemos más humedad, no hay floración. Entonces, ¿a qué se podrá deber eso? O sea, de hecho es cuando Ajá, hay bueno, menos fíjate que floración. en Colombia, en Ecuador pasa un poco lo mismo, ¿no? Que si usted ve, la lluvia terminó en marzo, abril, ¿no? A ver si lo logro presentar el gráfico. Eh, este que está acá. ¿Lo ve? ¿Usted lo están viendo? Ah, no, no lo estoy compartiendo, ¿eh? O sí lo estoy Sí, compartiendo. Ajá, entonces fíjate, tienes la precipitación que más o menos marzo, abril. ¿Verdad? Y en marzo, abril. ¿Y cuándo comienza la mayor cantidad de fruticos pequeños? Porque aquí tuvo que haber pasado una etapa previa de floración, ¿no? O sea, terminamos más o menos en junio. Entonces, en julio es cuando empezamos a ver la mayor cantidad de frutos y en agosto es cuando hay la mayor cantidad de frutos, ¿no? Bien, y fíjate que de esos frutos, un porcentaje bastante alto, o sea, el número de frutos, le está entre frutos de 3 y 2, o sea, hay muy pocos frutos pequeños y por supuesto los frutos más grandes, pues no hay nada. O sea, todo está concentrado acá. En la medida que va pasando el tiempo, fíjate que va cambiando el número de frutos, o sea, va disminuyendo porque vas pasando a las otras etapas, a los otros estadios del número de frutos. Ahora, fíjate que la floración ¿cuándo arrancó acá? Después como un mes y medio, más o menos un mes y medio, 2 meses después que había terminado la precipitación. Y si tú te pones a pensar un poco, tú dices, quiere decir que en Ecuador la mayor producción se da en las zonas costeras, ¿no? Las zonas del Pacífico. El fruto empieza a crecer fundamentalmente en el periodo de sequía, o sea, en el momento donde hay menores tasas de asimilación en teoría de fotosíntesis, porque por el hecho de ir faltando agua, puede haber menor tasa de fotosíntesis a menos que tenga riego, ¿no? En esta plantación había riego, ¿no? Entonces no teníamos limitaciones así tan fuertes de agua, pero sin embargo uno ve que la producción disminuye en épocas de sequía, ¿no? Y usted lo ve acá. Fíjate, aquí está en este cuadro, la producción en los periodos de sequía disminuye y entonces aumenta más que todo ya a finales, ¿no? Pese a que yo tengo riego. ¿Le respondo tu pregunta? sí, sí, señor, gracias. Ok. Muchas gracias, Paola. Vamos a seguir. Hay una persona que no tengo el nombre, no lo puedo leer, pero es F-M-A-R-E. A ver si tal vez se presente y nos da su nombre. Gracias, doctor Hernández, doctor Jaimes también. Mi nombre es Fernando Maré. Disculpen ahí, es por el apóstrofe de la máquina. Soy un productor acá de la zona norte de Costa Rica, específicamente del cantón de Upal. Pregunta, doctor, es la siguiente. Primero, me interesa saber la fuente de nitrógeno que utilizaron y la pregunta va enfocada en que muchas veces se utiliza urea al goleo y pues con las consecuentes fijaciones, pudiendo utilizar, por ejemplo, nitrato de amonio u otra fuente. Y la correlación, si es que se ha estudiado entre boro, molibdeno y la fertilización nitrogenada y su influencia con la floración. Muchas gracias. Eh, Responder la primera parte. Recuerdo que la fuente no era urea, creo que era nitrato de amonio o nitrato de alguna cosa, no recuerdo muy bien porque sí, Sí, una fuente amoniacal, claro. sí, pero sí Gracias. y lo segundo se me escapó. Sí. Le Ah, preguntaba si tenía una correlación entre las no, aplicaciones foliares no, de boro y molibdeno y las aplicaciones sí, mira, de de eso, nitrógeno con la influencia de la acción. Habría que buscar un estudiante bueno para una tesis también.
Claro, o sea, hay gente que dice hay que aplicar boro en las plantaciones de cacao. De hecho, Ecuador lo está haciendo mucho, pero no hay datos que te digan, ok, vamos a ver si esto funciona. O sea, que se monte el experimento y que a uno Sí, le confirme si eso es así o no, ¿no? no he Pero no, logrado no solamente boro en cacao, en boro conseguir en ningún varias artículo. cosas, ¿no? En plátano incluso también Sí, lo están usando en mucho general por el para efecto que tiene floración, boro. tiene que haber un equilibrio entre boro y molibdeno, porque a veces uno desfasa al otro. Eh, O sea, ahorita Hablemos de uno suelos no es- bien con enmiendas y que tengamos un buen nivel de pH, pues esos niveles por lo general se mantienen, ¿verdad? Ajá. Pero sí Ahora, he tratado de buscar. sí, no, no es sencillo, es que en el caso de cacao, Bueno, mira, ahorita se está armando nos un falta grupo mucho. grande, perdón, ¿me están escuchando? Sí, Sí, claro claro, que sí. doctor. Ajá, en cacao se está armando un grupo a nivel internacional que está trabajando, que llaman Coco Soil, un grupo de investigadores de varios lugares que están tratando de entender la fertilización de cacao, ¿no? Porque es que parece mentira, el cacao eh, ha formado, es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, ¿no? Y no lo conocemos mucho. Quizá como es familia no lo queremos, como que lo vemos todos los días y dice, bueno, ya nos conocemos un poco, ¿no? Pero nos falta mucha investigación en cacao, ¿no? Y ahorita me da la impresión de que, y se lo digo porque creo en eso, si uno ve los datos de producción del mundo, son 5 millones de toneladas. Esas 5 millones de toneladas ahorita se dice que ha bajado más o menos, póngale 20%, puede ser un poco menos, pero para dar números redondos. Si son 5 millones de toneladas y está faltando el 20%, son 400.000 kilos, ¿no? Y ese cantidad está faltando porque los países africanos han bajado, que son los máximos productores. Entonces, este es el momento de Latinoamérica de producir más, de buscar, de usar cada país sus cultivares de mayor producción. Y Latinoamérica goza del prestigio de tener cultivares de alta calidad. Entonces es un momento en que incluso pudiéramos aumentar la cantidad de suministro de cacao finos de aroma, porque el mercado mundial, más o menos casi el 80%, un poquito más, es cacao que uno llama ordinario, ¿no? Entonces, pudiéramos aumentar ese mercado. Entonces, para mí este es el momento de Latinoamérica. Esos 400.000 kilos no lo llena un solo país. Y usted ve esfuerzos grandes en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil ahorita está disparándose, plantando mucho, porque eso hay que de alguna manera llenar ese cupo y además ¿cómo se llama? La cantidad de personas que están pidiendo más cacao o los países que están pidiendo más cacao, pues eso implica más demanda y eso probablemente debemos llenarlo. Y para mí es el momento de Latinoamérica por incluso el precio que tenemos, ¿no? Bien, Ramón, muchas gracias. Tenemos también una pregunta, no sé si seguimos con Carlos Calvo para tener la oportunidad, ¿verdad?, de recibir más preguntas. Carlos Calvo. Hola, muy buenas tardes. Te habla Carlos Calvo, soy productor de cacao de Meta en Colombia. Me llama mucho la atención un comentario que hiciste sobre cómo las hojas que están en el árbol en el momento de la poda son las que se responsabilizan de dar los nutrientes a la planta. ¿Ustedes han hecho alguna jerarquización de cómo esas hojas entregan los nutrientes? Me llama mucho la atención cómo se va al tallo o a las hojas nuevas o a las flores o a los frutos. Esto porque, claro, la poda, cuando haces la poda, pues quitas muchas de esas hojas viejas. Entonces, como para entender un poco mejor Ujú. cómo, qué momento actuar con la poda para no afectar la producción. Gracias. Ya. Mira, en todas las plantas, en todas las plantas, la planta va en crecimiento y las hojas están allí. Las hojas están fotosintetizando, están produciendo fotoasimilados. Esos fotoasimilados, una parte va a respiración y otra va a los órganos de crecimiento. Tallo, hojas mismas, ramas y frutos si los hubiera, y flores también. Entonces, la priorización del movimiento de carbohidratos hacia una parte de una parte de la planta o no depende un poco de la tasa de crecimiento de esa parte de la planta.
Entonces, por eso le decía, cuando hay muchísimo lanzamiento de hojas que uno ve, a veces Un segundo, José Antonio, por favor, cerrar el micrófono y tal vez cuando ahora preguntamos y cerramos el micrófono para que no haya una interferencia. Ajá, entonces, por ejemplo, cuando yo le decía a ustedes, no le mostré una foto, pero un lanzamiento de eso uno ve la planta vestida de muchas hojitas de color claro, ¿no? Esas hojas de alguna manera están en crecimiento continuo, rápido y están pidiendo carbohidratos. Entonces, una gran cantidad de esos carbohidratos que está produciendo la planta en términos de fotosíntesis, que más o menos se mantiene relativamente constante en la totalidad, va a ir hacia esas hojas en pleno crecimiento. Entonces, si las hojas todas son verdes y todo, pues cada hoja está produciendo sus fotoasimilados propios. Pero mientras haya hojas jóvenes, jovencitas van a ir fotosimiladas hacia allá. Lo mismo sucede con los frutos. Si hay muchos frutos pequeños, esos frutos pequeños empiezan a hacer fuentes sumideros. Entonces lo que uno tiene que buscar es el balance, de no hacer una competencia. ¿Qué haces tú si tú tienes frutos pequeños y se te ocurre como 3 semanas antes podar? Entonces tú dices, oye, voy a empezar a tener una competencia por hoja y por los frutos que me están creciendo. Entonces la idea es evitar esa competencia natural que puede existir entre los órganos sumideros cuando están en crecimiento muy activo, ¿no? En una mayor tasa de crecimiento. Doctor, gracias. ¿Le respondí la pregunta? Sí, sí, señor. Queda muy Ok, claro. gracias. Gracias, Carlos. Moisés, adelante, Moisés Gómez. Muy buenas, profe. Un gusto escucharlo y felicitarlo por la charla porque muy buena. Mi consulta es la siguiente. Aquí en Costa Rica desde hace años se viene trabajando un poco también en el tema de bioestimulantes, sobre todo a nivel radicular, porque sabemos que en el momento en que hacemos una poda, esa rama que estamos podando pues está conectada a una raíz en el suelo que a la vez, al momento de hacer la poda, esa raíz muere, pero al generar nuevas hojas pues se generan nuevas raíces. ¿Qué experiencia ha tenido usted con el uso de bioestimulantes, particularmente para la parte radicular? Y si ha visto algún efecto positivo o negativo en el desarrollo ya de frutos y de producción. Gracias. Mira, lo que he notado, bueno, lo que he visto es que uno ya va a congresos o va a eventos y ve una buena cantidad de ofertas de bioestimulantes. Esto está creciendo muchísimo. Eh, Algunas compañías ya están probando sus productos en diferentes cultivos, ¿no? En cacao, lo que he visto es que la tendencia es a usar muchos bioestimulantes para la parte de cuando podas y entonces quieres estimular mayor crecimiento o incluso como para una nutrición foliar. A nivel de radicular, yo bueno, no he tenido la oportunidad de ver que alguien me muestre un poco eso, pero lógicamente debe existir productos, incluso hay gente que está usando microorganismos que de alguna manera te permiten una mejor toma de nutrientes por parte de la raíz, ¿no? Y eso más o menos se está haciendo. Incluso un gran problema que tenemos ahorita no Centroamérica, o por lo menos no Costa Rica, pero sí en Ecuador, Colombia, es el problema de cadmio, ¿no? Y entonces hay como 2 o 3 soluciones. La primera solución más elemental es, ok, si yo tengo un lote sin cadmio y tengo un lote con cadmio y el lote con cadmio no va a poder entrar a Europa, lo que hago es mezclar los dos lotes, ¿no? De semillas. Entonces eso me baja el contenido vamos a decir, diluye el contenido de cadmio, entonces puede ser que entren los dos. Esa es la solución más práctica. Otra solución es buscar patrones, de la cual no hablamos, que incluso podríamos en otro seminario hablar de los patrones, que es el trabajo básicamente que yo estoy desarrollando ahorita. Los patrones son la toma de nutrientes, ¿no? Pero no sabemos nada de patrones de cacao, casi no sabemos nada. Siempre hemos usado 1 o 2 patrones porque de hace años se usa, porque es el que más tiene más semillas, pero no sabemos cómo toman nutrientes, si eso ayuda a una mayor producción, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sería bien bueno seguirlas haciendo, ¿no? O sea, usar productos, pero que tú los evalúes de alguna manera en términos de producción, en términos de crecimiento, pero tiene que existir experimentos, ¿no? En campo que tú puedas medirlos. ¿Me entiendes? Porque todos los productores y nosotros mismos también estamos expuestos a que una compañía mire, esto funciona muy bien y te pone todo una cosa bien bonita, pero a veces cuando vas a campo no le ves, como se dice en Venezuela, el queso a la tostada, ¿no? Sí, bueno, esto me lo jalo, pero no veo mucho efecto y no puedo seguir usando lo mismo.
Hay unos que sí han encontrado un buen efecto, ¿no? Ya, y el segundo punto es que, mira, nosotros tenemos una gran variabilidad de cultivares de cacao, ¿no? Katy tiene una buena cantidad acá, tiene por lo menos 6, 8 que están ya entre los productores. Y la respuesta de ellos es un poco diferente. Yo estoy viendo un poco cómo responden en términos de, en los momentos de déficit hídrico, y entonces he visto ya diferencias entre ellos, ¿no? Entonces ya hay unos cultivares que yo puedo más o menos recomendar y decirle, mire, esto en lugares muy secos, o lugares donde no haya tanta disponibilidad de agua o que el verano sea más o menos mayor, yo me atrevería a recomendar esto por estas razones fisiológicas de respuesta, ¿no? Muchas gracias, profe. De nada, a tu orden. No sé si le respondí, les pregunto. Sí, sí, más o menos, más o menos. No, aquí en Costa Rica, de hecho, se utiliza, o bueno, se ha promovido algo, el uso de bambucina, que es un extracto, de hecho, a base de bambú, que sí se ha visto, pues, que tiene un efecto tanto en la producción como en el índice de granos, perdón, el índice Ah, de mazorcas y el tamaño de los granos. Entonces, sí hay ciertos datos que ahí le podríamos compartir, le ¿verdad? Sí, sí. agradezco, porque de eso no lo conocía. Incluso. Ok. Muchas gracias, Moisés. Tenemos una última pregunta de Noemi Jenkins. Buenos días, profesor. Gracias por el refrescamiento, por sus conocimientos, porque me ayudan a ir avanzando sin miedo. Tengo 2 años y medio de ser de productora en la finca, en Tito Farm Pala, y me siento muy identificada con todo lo que usted dijo, me ayudó muchísimo. Gracias, primeramente. Y segundo, quería preguntarle si ustedes también toman en cuenta la marea de alta o baja. Un amigo me recomendó que me fijara mucho en la marea según estuviera alta o baja a la hora de las podas para evitar esa, eh, que no se desperdiciara, ¿verdad?, la savia. Ay, me hiciste una pregunta un poco esotérica, ¿no? Vieras que sí, porque usted está hablando y yo me guío por lo que usted está diciendo, yo lo practico en la finca, aparte también hacemos insumos como Ajá, caldo ceniza, sulfocálcico, caldo bordelés, que lo escuché diciendo sobre a la hora de la poda ponerle ese sustrato, yo lo ajá, hago. ajá. Usamos también el líquido, MM sólido, nos ha funcionado muy bien, el piroleñoso, lo aumenté, lo apliqué y he visto resultados muy hermosos en la finca este año. Pero Qué también bien. yo me baso a la hora de la poda con la marea y a mí por lo menos me ha resultado. No, está bien, por eso yo le dije a ustedes que lo de la poda yo la comienzo en menguante. Yo, por cultura de mi familia, lo hago, ¿no? Y lo sigo haciendo. Pero en realidad nunca me he puesto lo de la marea, hasta donde sé, también tiene efecto, es una cuestión relacionada con la luna, ¿no? Entonces, pues es probable. Habría que, si usted me explique después, me puede llamar o escribir y podemos conversar un poquito sobre eso. Claro, con mucho Y gusto, doctor, y entonces, pues hasta gracias. podemos montar un pequeño experimento en su En la finca, finca estamos y a la podemos evaluar orden. algunas cosas con todo el gusto, ¿no? Claro, me encantaría. Gracias Ok, por entonces por tome la... nota, por favor, allí en mi correo, no sé si se lo vuelvo a mostrar. Sí, muchísimas gracias. Ajá, ahí está mi correo, ¿no? Para los que... Es igual los dos, Ramón.Jaime. Y el otro dice utm.edu.es, ese es de Ecuador, de la Universidad Técnica de Manabí. Y el otro es del CATIE, catie.ac.cr, ¿no? Entonces pueden o tomarle una foto como deseen. Bueno, entonces a la orden. Ajá. Bueno, muchas gracias, Noemi. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad? De todas formas, ha sido un tiempo. Carlos, Perdón, disculpe, sí, ahora. tengo una preguntita, es un poco general, pero no tengo la manita para pedirla, entonces espero al final. Doctor, muchas gracias por su presentación. Una pregunta más estamos haciendo un trabajo en la misma universidad donde está Carlos Hernández, el doctor Evelio Granados y yo. ¿Desde cuándo puede registrar uno las podas en Costa Rica? Si tiene usted, pues, bueno, dado que yo sé que el Katia estuvo muy metido en la región de Talamanca y también vi unos materiales que estuvieron injertando
en APTA, en Talamanca. Entonces, más o menos a partir de qué periodo uno puede pensar que hubo esa, digamos, la práctica de la poda y no sé si posteriormente o antes los injertos. Ya, no entiendo muy bien tu pregunta. O sea, tú me estás preguntando si desde el momento de la plantación, ¿cuándo comienzo a practicar poda? O no logro entender lo que me No, quieres es preguntar. como un periodo, el periodo sobre el cual inicia digamos, la pregunta es con base en Talamanca. Bueno, uno podría pensar Ajá. que los indígenas hacían una poda basada en la luna o basada en otros criterios. Entonces mi pregunta es básicamente, ¿cuándo? Porque el estudio que nosotros estamos haciendo tiene que ver con un seguimiento sobre el tipo de los ecotipos o los materiales que se han utilizado. Y Ah, después, no sé si me estoy explicando mejor ahora. Manuel, Y Manuel, es usted, perdón, Manuel Amador. sí, señor, Perdón, es que no le había visto el nombre. Bueno, a ver si tal vez yo le ayudo a explicar la pregunta, si entiendo, es un poco históricamente, ¿no? ¿A partir de qué momento históricamente correcto, correcto. se empieza a implementar prácticas de poda en plantaciones, por ejemplo, en Talamanca? ¿Verdad? Y también tal vez ah. para ver si lo aclaramos, no sé si Ramón no es de Costa Rica, ¿verdad? No sé No, lo sé, hasta pero qué está firme familiarizado al con... CATIE. Ujú. Y el Katia estuvo metido muchos años Sí, en Talamanca, entonces por eso me Sí, atreví a hacer la sí. complicada pregunta. perdón, no. O sea, tengo muy poco tiempo en el CATI, ¿no? Apenas un año y 14 meses. Entonces, Ok, de Salamanca ni siquiera la conozco. listo, listo. Pero sí he visto algunas cosas, pero no me atrevo a decirle nada, no tengo información. Puedo averiguarle si usted lo desea y puedo preguntar, ¿no? Un Y poco bueno, me sobre voy a eso. contactar con usted a través del correo y le agradezco mucho. A la Eh, orden. Muchas gracias. Estuve hace poco en la Universidad Técnica de Manabí en el área de vinculación y bueno, además estoy muy agradecido con la universidad. Eh, Gracias, doctor. Disculpe el enredo con la pregunta. No se preocupe, tranquilo. Sí, es una buena pregunta, ¿verdad, Manuel? Porque o sea, sabemos que la práctica de poda y el manejo de la sombra, por ejemplo, en sistemas agroforestales, no es Sí, una práctica tradicionalmente arraigada en comunidades indígenas, ¿verdad? sí, sí, sí. Y por eso es que este tema, digamos, lo hemos traído hoy porque es un tema importante, fomentar la reflexión Sí, sobre las prácticas de poda, ¿verdad? Y la importancia que tiene en términos de la producción en una plantación, ¿verdad? Entonces, no es una práctica común o a veces no es una práctica sumamente arraigada, ¿no? En el manejo de las plantaciones en sistemas, en comunidades indígenas, sobre todo, ¿verdad? sí. Sí, correcto. Eso es cierto, Carlos, y no solamente aquí en Costa Rica. Yo estuve en Guatemala hace poco, en la parte norte, se me olvidó el nombre, y estuve con unas comunidades. Y vieras que me costó hacerle entender a unos productores que había que podar, o sea, esta parte que ustedes ven acá, esto está lleno de ramas para ellos, ¿no? Y yo les decía, no, tienes que eliminarme un poco esas ramas que van para abajo, ¿no? Déjame un poco más abierto acá. Y me miraban muy feo. Pero bueno, yo le dije, tienes que hacerlo porque si no vas a producir mucho. Así no se producen. Incluso hasta le mostré de mi teléfono algunas cosas a ver si realmente no volví a hacerle seguimiento hace unos 3 meses, pero voy a llamar incluso al técnico a ver qué pasó, porque es un poco lejos donde estábamos metidos, ¿no? A ver si él lo hizo, ¿no? Él me dijo que sí lo iba a hacer, que no iba a hacer caso. Muchas gracias. Ajá. Pero sí, eso es, en las comunidades indígenas cuesta un poco más. Y fíjate que aquí Talamanca, tengo entendido, es una zona de producción y de años que están sembradas ahí muchas plantaciones de cacao, ¿no? Así es Entonces, como eh, extracción, ¿verdad? No, es no, más, no es más como como lo llamamos nosotros el ordeño. Sí, correcto. Van a ordeñar y listo, ¿no? Sí, 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 porque bueno, es supuestamente cacao orgánico y básicamente con poco manejo. Ajá, sí. Y eso no es solamente acá, en muchos lugares así. Algunas Así. zonas de Ecuador todavía hacen ese tipo de cosas. Poco manejo, ¿no? Sí, Ya. gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que estamos bastante Sí. ya limitados de tiempo. El profesor Ramón nos ha dado una muy buena presentación, de muy buena calidad, ¿verdad? Un estado del arte de lo que ellos manejan en su investigación. La próxima semana tenemos otra presentación también de Juan Manuel Ceballos de la SPOL en Ecuador, ¿verdad? Sobre temas de fermentación, también otro tema distinto, pero muy importante. Entonces, este tipo de diálogos es importante porque nos permite a los académicos, a los investigadores, también reconocer un poco los temas prioritarios o a veces temas que a veces las personas que están en el mundo de la producción
demandan, ¿verdad? Hoy escuchamos muchas incógnitas, ¿no? Alrededor del tema de la nutrición, el manejo de la nutrición, el sistema radicular de las plantas, el tema agroforestal también que salió también a luz a lo largo de las preguntas. Y bueno, y eso nos ayuda a nosotros a ubicar expertos también o fomentar, ¿verdad? Este tipo de diálogos en otras instituciones, en el CAP y en otras instituciones, para que se puedan generar presentaciones o seminarios, ¿verdad? Y poder facilitar ese tipo de información. Ramón, no sé si tiene algún otro comentario o aporte para... No, muchísimas gracias, Carlos. Te felicito por mantener este espacio de conversación. Me contenta mucho que gran parte de las preguntas que me hicieron lo hicieron los productores, ¿no? Eso me contenta muchísimo. A veces uno asiste a este tipo de seminarios y van más técnicos, pocos productores, y eso, pues, oye, eso yo ¿cómo se llama? Me gusta, me agrada, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando de más, o sea, más de la mano con los productores, ¿no?